Días, queridos estudiantes. En este tutorial pretendo hacer una retroalimentación de las enseñanzas que se evaluarán en el examen final de lengua castellana. Iniciamos con los sintagmas. Recordamos que cuando hablamos de sintagmas hacemos referencia a una palabra o a un grupo de palabras que cumplen una función específica dentro de la oración. En clases trabajamos 5 sintagmas. Ellos son sintagma nominal, aquí está, sintagma verbal, sintagma adjetival y el sintagma adjetival, el sintagma adverbial y por último el sintagma preposicional. Iniciamos con el sintagma nominal. El sintagma nominal lo vamos a simbolizar con las letras SN, cumple la función de sujeto, tiene una estructura que consta de un determinante, de un núcleo y de un adyacente o complemento. Cuando hablamos de determinante, es esa partícula que va antes del núcleo. Dentro de los determinantes trabajados tenemos los artículos definidos, artículos indefinidos, los posesivos y los adjetivos demostrativos. El núcleo es la parte más importante de la estructura del sintagma nominal. En el núcleo podemos encontrar, bien puede ser un sustantivo, un pronombre. Recuerden que el pronombre cumple la función de reemplazar al sustantivo. Dentro de los pronombres trabajados tenemos los tónicos y tenemos los átonos. Los tónicos son yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, y los átonos, algunos pueden ser me, lo, se, te y le. Y dentro del núcleo también podemos encontrar otra opción que es un verbo en infinitivo, que son aquellos que terminan en ar, en er e ir. El adyacente son todas esas palabras o esas partículas que acompañan al núcleo. Puede ser un adjetivo o un adverbio. Miremos algunos ejemplos. El primer ejemplo, la casa verde. Vamos a mirar aquí en estos 4 ejemplos la estructura del sintagma nominal. La es un determinante y dentro de los determinantes podemos decir que decimos que es un artículo definido. Aquí lo encontramos. Casa es el núcleo y es un sustantivo. Verde sería el adyacente o complemento y en este caso es un adjetivo calificativo. El segundo ejemplo, aquella mujer hermosa. Aquella es un determinante de tipo adjetivo demostrativo. Aquí está aquella. Mujer es un sustantivo, es el núcleo. Hermosa es el adyacente o complemento y es un adjetivo calificativo. Si miramos aquí el ejemplo 3, este ejemplo, miramos que la estructura cambia un poco. No cumple como tal con toda la estructura. Mire que no tiene determinante, pero sí tiene núcleo. Y el núcleo es un verbo en infinitivo y nos damos cuenta que es infinitivo porque termina en ar. No tiene adyacente o complemento. Por último, un cariño inmenso. Es un determinante de tipo artículo indefinido. Cariño es un sustantivo abstracto, es el núcleo. E inmenso es el adyacente o complemento y es un adjetivo calificativo. Bien, claro el sintagma nominal, procedemos al sintagma verbal, que es el que cumple la función de predicado. También tiene una estructura que consta de un núcleo, que es la parte más importante del sintagma, y en este caso es un verbo. Consta también de un atributo, que es la cualidad del sujeto, en este caso es un adjetivo, y el complemento, que es todo lo que acompaña al verbo para darle sentido a la oración. Bien, tenemos el ejemplo, tenemos las oraciones anteriores, más el sintagma verbal. Aquella mujer hermosa, ya sabemos que este es el sintagma nominal, fue la ganadora del concurso, es el sintagma verbal, y miramos que aquí está el verbo, sabemos que el núcleo del sintagma verbal es el verbo, en este caso es un verbo que está en pasado. La segunda oración, un cariño inmenso siento por ti, un cariño inmenso es el sintagma nominal, siento por ti es el sintagma verbal, y aquí tenemos el verbo, siento, está en presente. Ese es el núcleo del sintagma verbal. Por último, tenemos la casa verde, sintagma nominal, pertenece a mi familia. Pertenece es el verbo, está en presente y es el núcleo. Bien, continuamos ahora con el sintagma adjetival. Sintagma adjetival
cumple la función de adjetivo. Al igual que el sintagma nominal y el sintagma verbal, también tiene una estructura. En este caso, tiene un cuantificador, le sigue un núcleo y finalmente un complemento. Cuantificador, estas palabritas que vemos aquí, nosotros las conocemos como adverbios de cantidad, pero en esta ocasión las vamos a llamar cuantificadores. El núcleo del sintagma adjetival es un adjetivo y el complemento es todo lo que acompaña al adjetivo para darle sentido a la oración. Miremos los ejemplos. La luna está muy especial esta noche. La luna es el sintagma nominal. Está muy especial esta noche. Todo esto sería el sintagma verbal, desde donde está el verbo, está muy especial esta noche. Este sería el sintagma verbal. Y dentro de ese sintagma verbal encontramos un sintagma adjetival. ¿Por qué? Porque aquí cumple la estructura. Muy es un cuantificador, le sigue un adjetivo que es el núcleo y le sigue el complemento. Miramos la segunda oración. Esta naranja tiene un sabor bastante amargo. Esta naranja es el sintagma nominal. Tiene un sabor bastante amargo. Desde tiene hasta bastante amargo, ese sería el sintagma verbal. Y dentro de ese sintagma verbal encuentro otro adjetival. Aquí está el cuantificador y aquí está el adjetivo, el núcleo. No tiene complemento. Y la tercera oración, aquí tenemos un sintagma adjetival. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el cuantificador, aquí tenemos un adjetivo que es el núcleo, ni no tiene complemento. Bien, continuamos con el sintagma verbial, que se parece mucho al sintagma adjetival, cambia únicamente en el núcleo, que el núcleo del sintagma verbial es un adverbio. Miramos los ejemplos. Los libros llegaron demasiado tarde. Los libros es el sintagma nominal. Llegaron demasiado tarde es el sintagma verbal y dentro de ese sintagma verbal encontramos un sintagma adverbial, que es, aquí está el cuantificador, demasiado, y tarde en este caso es un adverbio de tiempo. El cine estaba muy cerca de mi casa. El cine es el sintagma nominal. Estaba muy cerca de mi casa, el sintagma verbal, y aquí tenemos el sintagma adverbial. Muy es el cuantificador, cerca es un adverbio del lugar, de mi casa sería el complemento. La tercera oración, la escuela está demasiado lejos de mi casa. La escuela es el sintagma nominal, está demasiado lejos de mi casa, es desde el verbo, está demasiado lejos de mi casa, ese es el sintagma verbal. Y aquí encontramos el sintagma adverbial. Aquí hay un cuantificador demasiado. Al lado tenemos lejos, es un adverbio de lugar. Y tenemos el complemento. Y finalmente tenemos el sintagma preposicional, que tiene la siguiente estructura. Inicia con una preposición, que aquí las tienen, ya las conocemos. Y continúa con un sintagma nominal, un sintagma adjetival o un sintagma adverbial. Miremos los ejemplos. Me tomé un té con limón. Me sería el sintagma nominal, es un pronombre átono, ¿verdad? No cumple con toda la estructura, pero aquí está el sintagma nominal, es el sujeto. Tomaré un té con limón. Todo esto sería el sintagma verbal. Aquí está el núcleo. Y dentro del sintagma verbal, como ya lo he dicho, lo dije en los ejemplos del sintagma adjetival, dentro del sintagma verbal encontramos un sintagma preposicional. ¿Cómo lo identificamos? Aquí está la preposición y le sigue un sintagma nominal que no cumple la estructura completa, solamente tiene el núcleo, que en este caso es un sustantivo. Los amigos se encargaron de las flores. Sintagma nominal, los amigos se encargaron de las flores, sintagma verbal. Y aquí está el sintagma preposicional, aquí está la preposición y al lado tenemos un sintagma nominal que cumple con la siguiente estructura. Tiene un determinante, que es las, de tipo artículo definido, y tiene un núcleo, que en este caso es flores, y es un sustantivo común. Por último, en la oración número 3 tenemos dos ejemplos de sintagmas preposicionales, que son de las cartas. Aquí está la preposición, sintagma nominal, lo tiene al lado.
Aquí hay otra preposición y acá al ladito hay otro sintagma nominal. Eso es todo lo que tiene que ver con sintagma. Repasemos un poco los complementos del verbo. El verbo presenta 3 complementos. Está el complemento directo, el complemento indirecto y el complemento circunstancial. Iniciemos con el complemento directo. El complemento directo es aquel en donde recae la acción del verbo. Entonces, para yo hallar el complemento directo, lo primero que tengo que buscar en la oración es el verbo. Entonces, buscamos el verbo aquí en esta oración. Aquí se lo estoy señalando, lleva, ese sería el verbo. Cuando yo tenga localizado el verbo, en mi mente voy a preguntarle al verbo ¿qué? Entonces, procedo. ¿Qué lleva? ¿Qué lleva? ¿Cuál es la respuesta? Un regalo. Como me da una respuesta directa, entonces este es el complemento directo. Es donde recae la acción del verbo. Miremos el segundo ejemplo. Compré un bocadillo. Entonces le pregunto al verbo, ya localicé el verbo, le pregunto qué compré y me da una respuesta, un bocadillo. Bien, así como tenemos complemento directo, también tenemos el complemento indirecto. El complemento indirecto es aquel que se beneficia de la acción del verbo. ¿Se beneficia o se perjudica? Entonces, ¿cómo lo hallo? Le pregunto al verbo ¿a quién o para quién? Entonces, ¿a quién lleva un regalo? A la abuela. O sea, la abuela se está beneficiando de la acción del verbo. Y miren que inicia con la preposición a. Ahora, miramos el segundo ejemplo. ¿A quién o para quién compré un bocadillo? Para ti. Aquí el complemento indirecto inicia con para, dependiendo cómo pregunto. Bien, aquí es importante aclarar que el verbo no hace parte ni del complemento directo ni del complemento indirecto. El verbo solo lo vamos a utilizar como un referente para poder hallar los complementos. Aquí hay otro ejemplo. El terremoto causó mucho daño a los pobladores. Entonces, localizo el verbo, causó, hago la pregunta, ¿qué causó? Me da la respuesta, mucho daño. Mucho daño es el complemento indirecto. Ahora hallo el indirecto. ¿Qué causó o a quién causó mucho daño? A los pobladores. Fueron los que se perjudicaron. Este es el complemento indirecto. Miren que inicia con a. Miren que les decía que pueden iniciar con a o con para. La compañía de seguros dio un coche nuevo a luz. Entonces busca el verbo dio. ¿Qué dio? Un coche nuevo. ¿Quién se benefició? Luz. ¿A quién se lo dio? A luz. Muy bien. Y por último encontramos los complementos circunstanciales. Aquí se los presento. Los hay de lugar, de tiempo, de modo, de causa, de finalidad, de cantidad, de instrumento y de compañía. Cada uno de esos complementos responde a una pregunta en específico. El de lugar responde a la pregunta ¿dónde? El de tiempo responde a la pregunta ¿cuándo? El de modo responde a la pregunta ¿cómo? El de causa a por qué. El de finalidad para qué. El de cantidad cuánto. El de instrumento con qué. Y el de compañía con quién. Vamos a tomar 3 ejemplos. Jorge estudia en la biblioteca. ¿Dónde? Entonces, como me responde a la pregunta ¿dónde? Ya sé que es un complemento circunstancial de lugar. Miramos otro. Jorge estudia por su beneficio. ¿Por qué estudia Jorge? Por su beneficio. O sea, que me responde a la pregunta del complemento circunstancial de causa. Y por último, Jorge estudia mucho. Responde a la pregunta ¿cuánto? Es decir, que es un complemento circunstancial de cantidad. Bien, pasamos ahorita a la oración simple. Sabemos que la oración simple es aquella que tiene un solo verbo conjugado y que tiene la estructura de sujeto y predicado. En clase trabajamos sobre la clasificación de las oraciones simples según la actitud del hablante. Están las enunciativas, interrogativas, exclamativas, imperativas, dubitativas y desiderativas. Cada una de ellas cumple una función en específico. Las enunciativas me sirven para informar un hecho. Estas pueden ser negativas o positivas. Las interrogativas son las que me sirven para hacer preguntas.
Las exclamativas me permiten expresar cualquier tipo de emoción, puede ser alegría, sorpresa, miedo, y van entre signos de admiración. Las imperativas expresan una orden o un mandato. Muchas veces las imperativas las encontramos, y no se vayan a confundir, las encontramos entre signos de admiración. Entonces tienen que mirar qué es lo que expresa. Las dubitativas me van a expresar dudas y las desiderativas me van a expresar un deseo. Aquí tenemos unos ejemplos para que revisemos un poquito. Y finalmente vamos a hablar de los tipos de narradores que lo estuvimos analizando en la última enseñanza que vimos, que fue la del género narrativo. Los tipos de tenemos que tener claro que el narrador es quien cuenta la historia, ¿verdad? Es el que cuenta la historia. Tenemos tres clases de narradores: el narrador en primera persona, en segunda persona y el narrador en tercera persona. Entonces, el narrador en primera persona se divide en protagonista y testigo. El protagonista es el que cuenta su propia historia. Por ejemplo, ayer en la mañana me levanté muy contenta, tenía muchas ganas de regresar a la escuela. Ese es un narrador en primera persona porque la estoy contando yo, la estoy narrando yo y estoy hablando de mí, de lo que siento, de lo que hice. Tenemos también el narrador testigo, que está dentro de la historia, es un narrador interno, pero este no cuenta su propia historia, sino que cuenta lo que ve. Por ejemplo, lo vi cuando agarró con todas sus fuerzas el helado que le compró su madre. Él está contando lo que le pasó al otro personaje. El narrador en segunda persona causa dos efectos. Uno es como si estuviera hablando consigo mismo y otro es como si estuviera hablando con el lector. Entonces, si estuviera hablando consigo mismo, sería más o menos así. Cuando sentía ganas de abandonar todo, cuando creía que no podía aguantar ni un minuto más, en ese preciso instante lo logré. Está hablando consigo mismo. Ahora, miremos el otro efecto, cuando le habla al lector. El mismo ejemplo. Cuando sentías ganas de abandonar todo, cuando creías que no podías aguantar ni un minuto más, en ese preciso instante lo lograste. O sea, tú sientes o se siente que nos estuviera hablando a nosotros como lector. Y por último tenemos el narrador en tercera persona, que puede ser omnisciente, que es aquel que todo lo sabe, inclusive los pensamientos, los sentimientos de los personajes, y está el narrador observador, que actúa como una cámara fotográfica que solamente va a contar lo que ve. Les voy a regalar un ejemplo de un narrador omnisciente. Él la abrazó tiernamente. Su corazón latía muy rápido, pero él sentía que se desvanecía de tanta emoción. Mientras tanto, ella solo lo miraba con dulzura. Entonces, ese narrador no está dentro de la historia, es un narrador externo, es un narrador en tercera persona, está fuera de la historia. Pero fíjense que a pesar que está fuera de la historia, mire que conoce que al personaje le palpitaba el corazón, conoce que sentía que se iba a desvanecer y conoce que ella lo miraba tiernamente o lo miraba con dulzura. Eso es todo por hoy. Espero que les sea de mucha utilidad esta retroalimentación, esta síntesis, y que les deseo muchos éxitos.